Exitosa Noticias. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Radio Exitosa 95.5. Son las 9:10 y sigue pues el desmadre, como dice esta mañana el titular del diario Exitosa. El fujimorista Vladimiro Warok entrega víveres en acto de campaña y puede ser excluido. Keiko y Kenji Fujimori también son investigados por el Jurado Electoral Especial. Denuncian que el Partido Popular Cristiano aprobó ir en alianza con el APRA sin respetar un proceso interno. Esto es lo que señala en su portada el diario Exitosa. Y como todos sabemos, el Pleno del Jurado Electoral dejó al voto la exclusión o no de candidatos Guzmán y Acuña. Los abogados de una y otra parte exigen que no se niegue a millones de ciudadanos su derecho a votar. De otro lado, el doctor Rodríguez Vélez, que es integrante del Tribunal Electoral, ha negado pues que haya integrado una comisión que proponía indultos a García. En fin, todos estos hechos lo único que hacen es mantener una tensión en todo el ámbito político. Y para que nos esclarezca este panorama y nos dé unos reflectores mucho más claros, está con nosotros el doctor Julio César Castiglioni, abogado especialista en asuntos electorales y municipales, y Julio Chiapa Pietra, analista político. Buenos días, señores. Bienvenido. ¿Qué tal? Doctor Castiglioni, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué nos dice usted respecto a esto? El derecho romano, que es el derecho peruano, ¿qué hace? ¿Por qué no permite que las sentencias sean claras y los pronunciamientos de los jueces pues no tengan mucho tiempo de espera? ¿Qué dice usted? Sí, efectivamente el día de ayer nosotros hemos visto a través de internet los informes orales correspondientes al caso de César Acuña Peralta y al caso de Julio Guzmán. En el caso de César Acuña se ha dado la discusión que tenía que darse, que corresponde si la norma está vigente o no, porque la posición asumida por Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que conforme lo establece el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, ha recogido la primera parte, que la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación y se aplican a las situaciones jurídicas vigentes. Habiendo recogido el Jurado Electoral Especial esta primera parte, en consecuencia es una norma que está vigente y el Jurado Nacional de Elecciones debe confirmar el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, debe confirmar la exclusión de César Acuña por entregar dinero en plena campaña electoral. Así es. A ver, doctor, hasta ahí está clara la cosa. Pero los abogados de César Acuña, los abogados de la Alianza para el Progreso, han señalado que la ley no puede entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque recién ha sido promulgada, que no ha sido reglamentada, en fin, una serie de argucias. ¿Hasta qué punto son válidas estas afirmaciones de la defensa? A ver, recordemos algo. Cuando se publica la ley el 17 de enero del presente año, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones convoca una conferencia de prensa después de una audiencia a la cual yo asisto como abogado a informar de uno de los tantos casos que veo en el Jurado Nacional de Elecciones. En esa audiencia, en esa conferencia de prensa, el presidente del jurado pide dos cosas. Primero, que el Congreso de la República aclare la ley, y dice incluso que se dé una vacatius legis, es decir, que se prorrogue la vigencia de la ley para el futuro proceso, porque la ley ya está vigente, dice el presidente del jurado. Basta que esté promulgada y publicada en el Diario Oficial del Perú. Y en segundo lugar dice, en todo caso, que se convoque una legislatura extraordinaria y pide incluso al presidente de la República que convoque una legislatura extraordinaria si es que el Congreso no lo quisiera hacer. El que conteste es el señor Iberico, de APP, presidente del Congreso de la República, y dice, no, la ley no tiene efecto retroactivo, no necesita ninguna interpretación. Sale el señor Otárola del Partido Nacionalista Peruano y dice, la ley está vigente y se tiene que cumplir y está en la sede del Congreso hacer la interpretación si se aplica o no se aplica. O sea, en el propio Congreso no había legislatura y había la discrepancia. Pero el Congreso de la República no quiso hacer la interpretación. En consecuencia, le corresponde al máximo ente electoral, que administra justicia con criterio de conciencia, con arreglo a ley y aplica los principios generales de derecho, aplicar la norma correspondiente. El Jurado Electoral Especial ha interpretado en su primera parte, el artículo 103, que la ley entra en vigencia al primer día de su publicación,
al primer día de su publicación y se aplica a las situaciones jurídicas existentes. Le pongo un ejemplo. Se modifica el artículo 194 de la Constitución Política del Estado de los actuales alcaldes, para que no haya la reelección. Todos los alcaldes del Perú dijeron, señor, esa ley no me es aplicable porque yo fui elegido cuando había reelección. Y todo el Congreso de la República le contestó, se aplica a las situaciones jurídicas existentes. Y por eso, todos sabemos que los alcaldes que fueron elegidos con una norma distinta no pueden ir a la reelección en el siguiente proceso. Entonces, hagamos las cosas bien. Claro. Entonces, si se aplica en un caso, también debería aplicarse en otro caso. Claro, al menos existe esa claridad. Usted ha precisado tres aspectos por los cuales los jueces toman una resolución, toman una determinación. Una de ellas es con arreglo a ley. La otra es el criterio de conciencia. Es decir, todo el proceso judicial peruano, en cualquier caso, siempre estamos en lo mismo. Hay algunas sentencias judiciales condenatorias donde se toma en cuenta el criterio de conciencia mucho más que lo que señala la ley, y de ahí viene esta disparidad de sanciones, que en algún caso pues a un criminal le aplican pues la pena mínima y a otro le aplican la pena máxima. Es cierto que cada caso es distinto, pero en algunos casos analógicos, similares, parecidos, la situación es bastante compleja y bastante diferente. ¿Por qué? Bueno, si hablamos en temas de materia penal, como diría un colega de nuestro estudio, los jueces no condenan. En materia penal los que condenan son las pruebas. Porque si no hay prueba, no hay... Pero hay jueces que se hacen de la vista gorda de una prueba y salen absolviendo a un narco, por ejemplo. Eso sí es gravísimo, hay prevaricato, hay el órgano de control interno para poderlos denunciar, y en consecuencia, y si son magistrados supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, don Julio Chapa Pietra, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo está? Así es, ya usted ha escuchado más o menos los fundamentos legales, ¿no?, de todo este problema. ¿Qué juicio le merece este retraso en la decisión de conocer quiénes son los que realmente van a ser candidatos presidenciales? Yo creo que acá hay un primer punto de partida. Yo no voy a debatir con el doctor Castiglioni, que es una de las más autorizadas autoridades en temas legales y electorales en nuestra patria. Pero yo sí quisiera decir que el año 1956, Fernando Belaúnde Terry sufrió el famoso manguerazo que lo volvió presidente de la República, porque representaba un movimiento de cambio encabezado por jóvenes estudiantes de varias universidades, que fue lo que en el futuro fue Acción Popular. Fue un proceso en el cual incluso logró su inscripción fuera de fecha. El caso de Hugo Blanco, que no será un modelo de conducta política, pero sí fue un líder muy importante en este país en la década de los años 79-80. En uno u otro caso, ¿hubo grandes intereses para que estos señores no se inscriban, no se registran? Ahora, yo a lo que voy es a lo siguiente. Creo que hay un problema de error de partida en todo esto, que es la situación institucional del país. Un Congreso que aprueba una ley, presionado, cuando el jurado está como un año buscando que la apruebe, y presionado por las circunstancias, nos mete esta ley alrededor de la Navidad y el Año Nuevo. O sea, objetivamente, eso marca una serie de cambios en el proceso electoral que complican las cosas. Segundo, yo sostengo que esto no se detiene con el movimiento del señor Guzmán, ni se detiene con que vote la gente por Barnechea, por Mendoza o por cualquiera de las fuerzas, incluida Acuña, que marcaría un cambio en ciertos métodos y en la estrategia de la política peruana. Julio Chapa, eso está para quedar. Hay algo que es importante precisar. Nosotros, a través del público protesta reiteradas veces, hemos dicho que la historia se repite. Y usted acaba de traer a colación justamente el caso del manguerazo, cuando el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, un 1 de junio de 1956, salió a las calles en protesta porque no le quería inscribir el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuál era la madre del cordero? La madre del cordero era que le habían dicho: a usted le faltan unas cuantas firmas para completar. Creo que algo de eso fue, ¿no? Precísenos ese caso, por favor. Lo que no quiero yo quiero decir estos ejemplos históricos no porque guarden paralelo. Legalmente es muy fácil que cualquiera rebata que son diferentes, sino porque al final la voluntad del pueblo se impone de una manera u otra. Es decir, ¿pueden ahora las autoridades encargadas del proceso electoral tomar la decisión de excluir a los dos candidatos en discordia? Sí, pero va a cambiar esto, y a eso voy yo, que me dedico al tema político, al análisis político. Va a cambiar eso, el curso de una voluntad de cambio que viene de abajo de la sociedad peruana, sobre todo los jóvenes, de los cuales
3 millones van a votar por primera vez, pero más o menos, si sumamos toda la población económica activa, llegan a 13 millones de personas. Gente que quiere que el Perú y sus instituciones mejoren, representen mejor a la población, y ese cambio no se va a detener, porque esta ley expresa la inmadurez de los movimientos que quieren encarnar justamente esa evolución. Y ojo, Acción Popular tampoco, a pesar que es un partido antiguo, las tiene todas consigo. Hay también problemas ahí con algunas inscripciones de listas, y por lo tanto, casi todos los partidos... El mismo Daniel Urresti también está en capilla. Bueno, perfecto. Pero vayamos a ese caso de 1956, y ahí le pido el apoyo al doctor Julio César Castiglioni. Es cierto que son casos distintos, pero la figura en que se presentó el problema es casi la misma, en el sentido de que, muy bien, a este señor hay que aguantarlo, y siempre se decía, y eso está escrito en los medios de información de aquella época, que siempre lo revisamos porque eso es histórico, la justificación para que el Jurado Nacional de Elecciones, por un lado, sea muy minucioso en contar el número de firmas para que se registre, también lo era en el caso de que políticamente se decía que los partidos que tienen mayor opción o deben estar en el poder son los que tienen más experiencia, y eso es lo que se está repitiendo ahora. Doctor Julio César Castiglioni, ¿qué nos dice? No, yo no creo en lo último, que los que deben estar en el poder son los que tienen más experiencia. Pero eso es lo que se decía también en 1956. Comparto con el analista político el tema de que, por ejemplo, tema que todavía no hemos tocado, el señor Julio Guzmán es producto de los García, de los Toledo, o sea, de los eternos y únicos candidatos. En los últimos 25 años hemos sido incapaces como país, y eso es una pena, es una lástima, de no haber generado nuevos liderazgos. ¿Y por qué no hemos generado nuevos liderazgos? Porque los eternos candidatos de siempre son los corchos que no permiten que surjan nuevos liderazgos. Pues. O sea, si algún aporte importante, más allá de toda su informalidad, el señor Julio Guzmán tiene, es que precisamente es una nueva corriente que rompe este esquema de los eternos y únicos candidatos. Regresemos entonces al tema de las formalidades y al tema del derecho a la participación política del país. Obvio que en la Constitución Política del Perú todos tenemos el derecho de asociarnos, de participar en la vida política del Perú, de elegir y ser elegidos. Pero sin embargo, estos derechos no son irrestrictos, sino son derechos que se ejercen con las limitaciones que la ley nos franquea. Yo soy un abogado que ejerce la profesión, y entonces ¿hay limitaciones para el ejercicio de nuestros derechos? Sí, pues hay limitaciones con el ejercicio de nuestros derechos. Eso lo marca la ley. Eso lo marca la ley. Claro. La Constitución, es la ley de leyes, establece los derechos. La ley establece los procedimientos y los procesos. Claro, hay un derecho procesal, ¿no es cierto? Y eso se tiene que respetar. Por decir, un ejemplo bien simple, por decir, se pronunció una resolución judicial condenatoria en primera instancia. Para apelar, yo tengo determinados días. ¿Sí? Y si yo lo hago en el día no indicado, o sea, ya venció, ya sería extemporáneo, y eso ya no procede. Así es. Así yo me encadene en la puerta del Palacio de Justicia. O sea, aquí a nadie se le está recortando el derecho de la participación política en la vida democrática del país. Punto 1. Punto 2. No es cierto que la democracia peruana está en riesgo, porque se excluyan 2 candidatos o porque 2 candidatos sigan en contienda electoral. La democracia peruana puede estar en riesgo. Punto 3. ¿Existe una voluntad de fraude de los sistemas electorales? No. Lo que ha habido, lamentablemente, es que el jurado electoral especial del señor Miranda se equivocó. Y se equivocó en emitir una resolución de un tema que todavía no hemos hablado. Porque el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución que ya estaba dando una luz y orientando esa luz hacia una solución. Y el Jurado Electoral Especial cambia esa luz. Contraria a esa resolución, a la primera resolución, la resolución 94, si mal la mente no me traiciona, el Jurado Electoral Especial emite una resolución. Y la segunda resolución, que cuando admite las tachas, las más de 9 tachas, dice que no tenía en cuenta la resolución, no tuvo en cuenta la resolución 114, el recurso extraordinario. Mentira. Porque la interposición de recurso extraordinario no suspende la ejecución de la primera resolución. En consecuencia, lo que quiere es soplarle la responsabilidad al nacional. La responsabilidad es del jurado electoral especial. Sí, pues tenemos que revisar si los jurados electorales especiales se tienen que constituir 6 meses antes de los procesos electorales, o deben ser jurados electorales especiales permanentemente, para que el juez, en este caso, que administra justicia electoral, esté preparado y no esté compuesto por
jueces que probablemente tienen buenas intenciones, pero que tienen una precaria formación jurídica en los temas constitucionales y en los temas procesales. Bien, son las 9:25, estamos conversando con el doctor Castiglioni y Chiappa Pietra, y vamos a hacer un alto. Continuamos con Exitosa Noticias. Bien, seguimos, esto es Radio Exitosa 95.5, llegando a todo el mundo a través de nuestra plataforma informática www.radioexitosa.pe. Ayer los abogados de Todos por el Perú, Juan Falconi, entre ellos y entre otros, sostuvo que ni el registro de organizaciones políticas o ROB, el Jurado Electoral Especial ni el Jurado Nacional de Elecciones han señalado que dicho partido infringió normas o la ley orgánica de elecciones. Y por la noche, también aquí en el público protesta, otros representantes de Todos por el Perú señalaron también lo mismo, insistían en que dónde está el artículo que tipifica la falta, la irregularidad, para que los puedan a ellos sacar del partidor. Doctor Julio César Castiglioni, ¿qué nos dice? Sin embargo, el otro abogado informante que informó con el doctor Falconi reconoció públicamente que habían cometido una serie de errores. ¿Cuáles son estos errores? La constitución interna de una organización política son los estatutos. Ya, claro. La modificación estatutaria, a la que no vamos a ir a la convocatoria con los 10 días de anticipación, los asistentes y todo lo demás, la modificación estatutaria, ¿qué buscaba? Buscaba modificar el Tribunal Nacional Electoral, el Consejo Ejecutivo Nacional, el CEN, el logo, que es el rojo al morado, y la inscripción de uno de los miembros del Tribunal Electoral, del Tribunal Nacional Electoral. Todo esto el ROB le dijo no. Le dijo no porque el procedimiento administrativo que ellos llevaron interno lo hicieron mal. Lo hicieron primero desde la convocatoria, la asistencia y la elección. No respetaron la fecha y también contravinieron su propio estatuto. Entonces, apelan, el ROC dice no, y esto apelan y va al Jurado Nacional de Elecciones. Sale una resolución en mayoría, 3-2, en la cual confirma la resolución del ROC. Claro. Improcedente toda esta modificación. Improcedente significa que no ha lugar a cambios, a reclamos, no hay nada. A los estatutos. Archivo. Por eso, los que hemos seguido ayer las audiencias por internet, que dicho sea de paso han sido muy pobres de todas las partes, hasta de los tachantes, porque nos hubiera gustado mayor ilustración para quienes o mayores elementos para tener elementos de juicio. Uno de los magistrados, el representante del Ministerio Público, les pregunta: a ustedes les declararon inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial. ¿Con qué estatuto subsanaron la inadmisibilidad? ¿Con el estatuto inscrito o con el estatuto nuevo? Esa pregunta es totalmente profunda. Porque si era con se ha modificado con el estatuto inscrito, que es el estatuto anterior, y en consecuencia sigue vigente y no era el que ellos habían cambiado. Si ellos hubieran dicho, lo hemos hecho con el nuevo estatuto, también le hubieran dicho, señor, pero el nuevo estatuto no está inscrito. O sea, esa pregunta grafica todo el problema. O sea, modificación de estatutos, los estatutos no han sido modificados y todos ellos hicieron todo su proceso con los nuevos estatutos. Claro, y ellos lo consideran, estamos hablando de los abogados de Todos por el Perú, ellos consideran, aquí estoy, han empleado este término, es un tema de asuntos sublegales. Ya, estamos entrando a otro terreno. Entonces, hablemos, pues, los juristas son los que tienen la palabra ahora. ¿Qué significa sublegales? Es la primera vez que escucho. A ver. La norma que regula las asociaciones son los estatutos de acuerdo al Código Civil. Ya. Y los partidos políticos son asociaciones con fines de hacer vida partidaria. Tienen una estructura y unas bases. El estatuto rige la vida del partido. Desde toda la estructura interna, desde la presidencia, vicepresidencia, secretarías generales, todos sus órganos, secretarías nacionales,
Tribunal Nacional Electoral, militancia, inscripción, elecciones internas, sanciones, etcétera, todo. Si ellos no respetan sus propios estatutos aprobados por ellos en la máxima Asamblea General, porque quien aprueba los estatutos es el Congreso o la máxima Asamblea General. Ellos lo que han hecho es modificar su estatuto, después de una fecha indicada y decir a su no lo han norma registrado. interna, que es una norma sublegal, es una norma, es una ley para ellos dentro del partido. Porque en caso contrario, mañana, usted, yo y el señor, que no somos parte de Todos por el Perú, podemos decir también, yo quiero ser candidato, pues, oiga, pero ustedes no están inscritos, ustedes no han sido invitados. Eso es lo que siempre acá se les replica a los representantes de todo el Perú y se molestan, dice, ¿cómo es posible que ustedes están siguiendo este movimiento en contra de todo el Perú? Y se van pues por el otro lado. Y eso no es así, porque si se aplica fielmente, ¿no? La ley, entonces el estatuto es una especie de ley interna y tiene que ser respetada. Sí, señor. A mí me hubiera gustado ayer escuchar argumentos de fondo en los informes orales. Le faltó más antecedentes judiciales, jurisprudencia. O sea, cuando alguien apela, cuestiona la resolución venida en grado de primera instancia y dice por qué está equivocada la resolución. Claro, tiene varios aspectos. Uno de ellos entiendo que es el punto de vista estrictamente jurídico. Exacto. Y entonces, la compulsión de los hechos con el derecho, la palabra del jurado, o sea, yo le tengo que decir al Nacional en qué se equivocó el especial. Se equivocó en esto, señor. Por eso pido que se declare fundada mi recurso de apelación y se anule la resolución recurrida y, en consecuencia, infundada las tachas. Perfecto. Don Julio Schiappa Pietra. Yo quisiera dar una perspectiva de mi punto de vista, estrictamente personal, no vengo en nombre de ninguna institución, para señalar lo siguiente. A mí me parece que esta crisis que se está viendo en el Perú es producto de la situación de los partidos políticos que viene de una prolongadísima crisis de casi 30 años y que abarca el que no están representando ni los congresistas, ni los gobiernos, ni la gente encargada del poder, no están representando suficientemente los intereses de la gente. Un ejemplo es el caso de los jóvenes, que se sienten excluidos porque ya nos informan con la forma tradicional de hacer política, no van a los mítines, usan las redes. Precisamente Barrenechea y el señor Guzmán son los que tienen 70 y 50 y tantos % de seguidores que vienen del Internet. Este es un cambio fundamental, absolutamente fundamental, que está creando cambios en todo el mundo. Bien, el sistema electoral no está adecuado a ese tipo de sistema. Debería, como en otros países, poderse votar hasta por Internet. Esa es la realidad. Y estamos ahorita hablando de un debate entre abogados que la mayor parte de la gente no entiende, que hay que darlo. Y yo quiero aportar a este debate dos cosas. Una primera es, si la ley se tiene que acercar a la gente, ¿no es más sensato que el Jurado Nacional de Elecciones dé un camino de solución a este conflicto? ¿O dejamos estallar el conflicto? Que va a durar todo el proceso electoral, que probablemente es un proceso electoral que va a tener un ganador casi seguro, y ese ganador va a haber impugnado su gobierno por un conflicto político de inicio causado por la juventud descontenta, por los ciudadanos descontentas de estos grupos políticos. ¿Qué es un bien mayor? César Azabache lo dijo, no creo que lo toque si no esté de acuerdo, pero él señaló, lo más lógico es que se vaya a votar, no que se vaya a vetar. Y dijo, la solución es de que, yendo a la segunda vuelta, los partidos que tienen estas faltas, en este caso particularmente Todos por el Perú, podrían subsanar la falta de asamblea, etcétera. Pero lo mejor para el país, lo mejor para los electores y lo mejor para el proceso electoral es que se produzcan las elecciones y que sea el voto popular el que determine las ubicaciones y no en este caso pugnas legales, donde yo quiero terminar señalando dos cosas que no me parecen. Primero, que estuvieran presentes candidatos presidenciales en el acto del jurado. No sé, doctor Castiglione, si usted no creo que lo convalida, ¿no es cierto? Creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Totalmente, porque me parece mal que candidatos presidenciales estén ahí para sacar a otro contrincante que está en iguales condiciones con él. Eso es un exceso absoluto y creo que eso es antidemocrático. Y segundo, antiético, antidemocrático. Claro. En segundo lugar, la falta de fundamentación de las posiciones. A mí me sorprendió, inclusive en el caso de Todos por el Perú, en el caso de Acuña, las fundamentaciones eran fundamentaciones que no estaban suficientemente hechas. Claro. O sea, había falta de elaboración, ¿no?
Bien, señores, muchas gracias por su participación. Lo cierto es de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolverá probablemente hoy la tacha pues contra Julio Guzmán y la exclusión de César Acuña. Vamos a seguir alumbrando, apuntando nuestros reflectores de la prensa en este proceso que no hace más que ser una analogía de todos los procesos judiciales, porque así es un proceso judicial, ¿no? Y hay que cambiar las normas electorales. Todo. Estamos de acuerdo todos. En la medida que haya voluntad política del Congreso. Ojalá. Sí. Muchas gracias, señores. Gracias a Julio Chiapa Pietra por su participación, columnista